La conferencia como tal se llama Psicología en la era de los negocios digitales y tiene este nombre bastante particular porque muchas veces uno no piensa en qué psicología voy a hacer un negocio porque esto me suena como a mercantilización de la salud y no va por ahí. Precisamente más adelante les voy a contar como un poco el contexto de por qué el título de esta conferencia. Pero ¿por qué brindar una charla de egresados? Yo soy egresada de la Universidad Nacional, estuve allá durante el 2008 hasta el 2013, 5 años. 5 años en los cuales fue una de las mejores experiencias de mi vida, ya que pude enriquecerme a través de las experiencias de muchos de mis compañeros y también de los profesores. Sin embargo, es muy curioso porque en esa época ejercía 3 roles, uno el de estudiante, otro el de trabajadora y otro el de mamá. Entonces ya se podrán imaginar un poco la locura que es esto, siendo estudiante de la Universidad Nacional. Y en ese tiempo nunca vi una cátedra, o por lo menos no tenía como el tiempo de indagar o no la hubo en su momento sobre las experiencias de los egresados. ¿Qué pasa cuando uno ya recibe un título profesional? ¿Qué pasa después? Y eso para mí siempre generó una inquietud muy grande. Y pues este paso que les cuento, que fue del 2008 al 2013, coincidió con que empecé a hacer mi quehacer profesional, a desempeñarme, pasando del aseguramiento, que dicho sea de paso en el pregrado, trabajé en EPS, que es un mundo súper, súper complejo. El sistema de salud en general es un mundo muy complejo, pasando al otro lado, que es la prestación de los servicios de salud. Y coincidió que mis experiencias fueron específicamente en alta complejidad, es decir, instituciones que prestan servicios de salud, que hacen cirugías, que tienen unidades de cuidado intensivo, unidad de cuidado intensivo neonatal, y eso también abarca una serie de complejidades. También en servicios de urgencias, donde los casos de consulta eran frecuentemente la conducta suicida, enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y todas las complejidades y vicisitudes que requiere como tal el proceso de acompañamiento frente a esta experiencia de enfermedad, el manejo del dolor, pacientes con enfermedades oncológicas y también mucho, mucho sobre el duelo, acompañar de manera emocional estos procesos de duelo dentro del curso vital. Pero, 3 doritos después, como dice ahí, viene después de toda esa experiencia el desgaste laboral. Y fue precisamente durante la pandemia, en la primera y segunda ola, que marcó en mi vida profesional un punto de inflexión en el cual yo ya venía haciéndome preguntas sobre cuál es el impacto y el alcance de la consulta uno a uno, los casos que eran reiterativos, la conducta suicida, cada vez chicos más jóvenes acudiendo a estos servicios. Efectivamente, yo me reevaluaba constantemente y me replanteaba mucho esto y también pues en cuanto a la situación del sistema de salud. Y viene la pandemia. Y viene la pandemia seguramente como a muchos de los que estamos acá, de diferentes profesiones, nos trajo también nuevos retos y uno de ellos la telepsicología, que voy a ser totalmente honesta, para mí sí generaba cierto resquemor. Yo tenía como que no quería mucho el tema de la psicología porque yo decía, no, pero es que las consultas deben ser presenciales, el consultante merece respeto y merece que yo le esté mirando a los ojos, bueno, en fin, un poco de las cosas que cuando uno no las sabe y no las conoce, pues asume. Y esto me llevó, junto con el equipo que estaba en ese momento de acompañamiento emocional, a empezar a mirar qué es esto de la psicología. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo hago en este momento y por qué doy esta transición. Se presenta en ese momento de la pandemia y de que yo estoy empezando a implementar un poco esto de la telepsicología, porque hay que tener en cuenta que una cosa es de oídas o de noticias, ver qué es lo que estaba pasando con la pandemia y otra cosa es vivirlo en carne propia, en la cual pues había que usar unos trajes especiales, había que hacer uso de dispositivos electrónicos para empezar a acercar un poco más el acompañamiento entre el paciente, la familia y el entorno físico. Y eso implicaba también nuevos acompañamientos en duelo a través de otros entornos y de otras realidades. Entonces también era un reto en sí mismo y este documento que les presento ahí fue muy, muy valioso, más la literatura que iba saliendo en su momento, pero pues igual, como toda pandemia y todos los cambios abruptos, eso genera en muchas personas pues también muchas reflexiones. Y en mi caso fue así. También coincidió
con cambios a nivel personal, una nueva maternidad, lo cual me llevó también a replantearme otras cosas. Y en ese momento es cuando decido hacer un cierre de ciclo. Terminé mi maternidad, terminé mis vacaciones, empecé a hacer muchas preguntas, a mirar hasta dónde yo podía impactar, qué podía hacer dentro de la organización a la cual pertenecía. Vi que ya era el momento de cerrar mi ciclo, lo cerré con total gratitud por lo que pudimos hacer en el trabajo en equipo, también un poco de frustración e impotencia frente a cosas que no se pudieron lograr y también muy cansada. A pesar de que venía de una licencia y demás, sentí que ya era el momento de parar. Me parecía muy sano también con los pacientes tomarme un respiro y empezar a reevaluar si efectivamente yo quería seguir siendo psicóloga, porque esa pregunta se hizo presente. Y pues para todos los que estudiamos en la Universidad Nacional y que también nos venimos haciendo preguntas, se sabe que en la universidad incita y motiva que se haga uno más preguntas. Discúlpeme, a reflexionar sobre qué es la psicología, a retomar. Y para los oyentes y la audiencia que tenemos en este momento, no sé si todos son psicólogos o no, me parece importante dar un poco de contexto. Yo sé que está un poco recargada la diapo, pero el objetivo es como echarle un vistazo, después se la podemos compartir, no hay problema. Pero quiero resaltar algunos elementos fundamentales, y es que la psicología en sí es una ciencia que está sustentada en la investigación y es muy importante y relevante dentro de los procesos de desarrollo de las personas y de las comunidades, no solamente desde el componente cognitivo, emocional, sino también social. Y es muy importante dentro del marco de toda la presentación que les voy a hacer, es que el ejercicio de la psicología, más allá de que se haga de manera presencial o virtual, debe ser un ejercicio responsable, ético y legal. Y estos tres elementos me gustaría que los tuvieran presentes durante toda la presentación. Y dos factores que no son menores y que son muy relevantes están relacionados con que el psicólogo o el que se desempeñe como psicólogo es importante que tenga en cuenta que su quehacer debe estar centrado en crear condiciones que contribuyan al bienestar de las personas. Personas entiéndase como parte de un colectivo, de una comunidad, de una minoría, etcétera. Y que su quehacer impacte de una manera que se mejore su calidad de vida. Y dentro de esos aspectos éticos, bioéticos y legales del ejercicio, es muy importante también tener en cuenta dos leyes. El marco normativo del ejercicio de la psicología es mucho más amplio, pero estas dos leyes son las más relevantes que considero importantes para la presentación. Y es, por un lado, la Ley 1090 del 2016, que regula como tal el ejercicio de la psicología dentro de un marco ético, bioético y demás. Y la Ley de Salud Mental, que también da un poco la pauta de qué es lo que tiene que hacer un psicólogo de la salud, un psicólogo educativo, un psicólogo que trabaja en una organización y demás. Y dentro de los aspectos éticos y bioéticos, me parece muy relevante y por eso lo resalté, que más allá del ejercicio donde se desempeñe, bien sea presencial o virtual, es importante también ser muy responsables con respecto al ejercicio, ser competentes, es decir, no ofrecer cosas que yo no estoy en la capacidad ni por experiencia ni por formación de abordar. Y esto es supremamente importante, sobre todo para toda esta transformación digital que estamos viviendo. Y también muy importante que todo lo que hagamos en pro del bienestar del usuario, cliente, consultante, como ustedes lo quieran llamar, porque esto no es solamente para los psicólogos o las personas que nos dedicamos a la parte de salud y clínica, sino también para todos los otros campos de acción. Es muy importante tener en cuenta el consentimiento informado, la custodia de la información, la confidencialidad y el secreto profesional. Y dentro de los requisitos legales, sí es importante recordar, y más adelante van a darse cuenta por qué, los requisitos para ejercer como psicólogo. Entonces, por un lado, la formación profesional, por otro lado, la tarjeta y por otro lado, las personas que ejercen desde la parte de salud en clínica, es importante que tengan su registro. Y eso es muy importante porque muchos de los servicios que se ofrecen ahorita en todo este boom digital están ofrecidos por personas que no son psicólogos, pero que sí exponen sus cifras y sus éxitos terapéuticos basándose en otras cosas que nada tienen que ver con la psicología. Dentro de todo este ejercicio profesional también es muy importante tener en cuenta que así como hay unas responsabilidades éticas y legales, también hay unos actos sancionatorios, que es importante tener en cuenta, digamos, para efectos de la presentación, todo el marco de lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, anunciar o hacer anuncios de actividades profesionales que nada tienen que ver con la psicología,
basados en éxitos que nada tienen que ver con la psicología, ni con su quehacer profesional, ni nada de esto. Entonces sí es importante tener en cuenta que si se adhiere a la disciplina psicológica, tiene que tener un título, tiene que tener una tarjeta profesional y tiene que tener en cuenta que puede ser sancionado si no hace un ejercicio riguroso y responsable de la profesión como tal. ¿Qué necesidades aborda un psicólogo? Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces en consulta e incluso fuera de consulta, porque para no todos no nos es familiar que la psicología ni qué hace la psicología. Entonces, en esa medida es muy válida y quise traer dos cosas relacionadas con política pública, porque muchas veces el alcance se ve desde el uno a uno. No se ve que este efecto que tiene una intervención psicológica tiene un alcance macro y uno de ellos son los objetivos de desarrollo sostenible, más allá de pronto de las reticencias que cada uno tenga con la Organización Mundial de Salud, con Naciones Unidas y demás, pero pues esto está y es, digamos que mandatorio, es por lo cual los países se regulan para destinar la plata en política pública, en procedimientos, en procesos, en fin. Entonces, uno de esos objetivos dice que para de aquí al 2030, perdón, del 2015 al 2030, uno de los objetivos es promover el bienestar, que eso ya les había hablado en diapositivas anteriores, y prevenir y promover la salud mental. Entonces, en esa medida, este objetivo nos pega directamente a todos los que nos dediquemos a esto de la salud y específicamente de la salud psicológica de las personas y las poblaciones. Y también dentro del borrador que está en el Plan Decenal de Salud Pública ya para 2031, está muy específico que la idea es avanzar hacia las mejoras de las condiciones de vida y otra vez vuelve el tema de bienestar y calidad de vida. En esa medida es muy pertinente porque quiere decir que todo lo que se haga tiene que apuntarle a eso, básicamente. Y bueno, para ampliarles un poco el tema de la psicología y cómo se da esta transición desde mi experiencia personal, quisiera tener algunas consideraciones. En primer lugar, la telepsicología como tal sí se rige por principios éticos, bioéticos y legales. Es decir, una persona que preste un servicio de atención psicológica, acompañamiento, asesoría, tiene que regirse por unos principios éticos, lo cual quiere decir que su servicio debe tener información abierta para el consultante, un consentimiento informado, tiene que tener y asegurarse de una custodia de la información. Sobre esto se está trabajando mucho en este momento porque obviamente la pandemia aceleró muchas de esas transformaciones y pues no estaba tan claro antes de. Entonces es muy importante esto. También es importante dentro del ejercicio de la telepsicología considerar qué dispositivos tecnológicos voy a usar, qué plataformas, y más adelante les voy a ampliar un poquito al respecto. Y también dos aspectos que son fundamentales. Uno es la identidad digital de la persona que funge como psicólogo, es decir, que lo que yo digo que hago, realmente lo hago cuando ya tengo mi acercamiento con el usuario y esto debe ser concordante. Es decir, la identidad digital debe ir de la mano de la identidad profesional. No puede ir una por un lado y otra por el otro, porque efectivamente cuando ya ocurre el momento de la asesoría, de la consulta y demás, es cuando el usuario puede decir, pero ¿cómo así? Usted dijo que hacía esto, pero resulta que no lo hace. Entonces sí es importante tener muy claro esto. Y también un contexto de atención psicológica, es decir, el hecho de que sea telepsicología no nos exime de procurar que sea un espacio privado, que sea un espacio libre de interrupciones, que sea un espacio en el cual la persona que está siendo atendida o acompañada se sienta absolutamente respetada. También que tenga en cuenta que pues no todas las crisis y no todos los casos los vamos a manejar, también hay que tener en cuenta el alcance. Hay psicólogos que dentro de su proceso de telepsicología y de práctica clínica dicen, yo no atiendo personas con esquizofrenia porque es muy difícil atender una consulta de esquizofrenia y más si está en crisis por telepsicología. Entonces, se pueden hacer algunas cosas, pero pues hay que ser muy responsables sobre cuál es el alcance. Y también cómo se va a hacer el manejo de crisis. Eso también es un aspecto supremamente fundamental porque ya más específicamente desde la parte clínica y de la salud, no estamos exentos de que el paciente entre en crisis cuando hace un insight o cuando hace un acto de conciencia. ¿Sí? Entonces hay que también tener muy claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del marco de este ejercicio. Y bueno, como les comentaba, un poco desde mi experiencia, la transición de ser empleada para otros y empezar a construir mi marca profesional en entornos digitales no se dio de la noche a la mañana.
es algo que yo me venía cuestionando desde hace varios años, pero tuve la fortuna de encontrar una persona que primero es totalmente ajena al tema de psicología, lo cual es muy bueno y es una invitación que les voy haciendo de paso. Enriquezcanse de otras personas que no tengan nada que ver con la disciplina. Eso es muy importante porque en este momento, más que nunca, se requieren de muchas competencias. Y los psicólogos, voy a incluir ahí en esto, somos muy buenos de pronto en la investigación, en la escritura, en otro tipo de cosas, pero muchas veces, como en todas las profesiones, tenemos algunas oportunidades de mejora con respecto a finanzas, con respecto a mercadeo, con respecto a darle el valor a nuestras consultas, con respecto a decir que, bueno, hago esto, no lo hago, ese tipo de cosas. Entonces sí es muy importante tener ese acompañamiento y afortunadamente yo lo tuve de mi esposo, él es ingeniero de mercados y me ayudó un poco a desenredar la cabeza con respecto a esto, porque no es fácil, uno se enfrenta a muchas preguntas, ¿lo hago, no lo hago? ¿Será que sí? ¿Es exponerme? ¿Será que sí vale la pena? Pero también uno empieza a ver en redes que la gente se está informando a través de personas, no de todos, debo decir. Hay gente que hace contenido muy bueno en salud mental, contenido de valor, contenido sustentado en evidencia científica, entonces en esa medida también es muy relevante, pero también hay mucho ruido y la gente se está informando de eso. Entonces yo dije, ¿por qué no empezar a hacer una comunidad? ¿Sí? Y empezar a informar sobre aquellas cosas que me parecen relevantes. Y bueno, es importante, habiéndome hecho ese cuestionamiento y esa transición, empecé a darme cuenta también y a preguntarme si la pandemia efectivamente había visibilizado muchas cosas, entre ellas la importancia del cuidado de la salud mental. Y efectivamente, pues como les compartí inicialmente, fue mi caso. Sí, efectivamente el tema del desgaste y el burnout no vino solamente de la pandemia, sino ya venía de tiempo atrás y también me encontraba muchos profesionales en la misma situación. Y efectivamente la Organización Panamericana dijo, sí, efectivamente hay mucha gente que se desgastó durante la pandemia, ya venían desgastados, pero la pandemia disparó eso, los horarios, más las condiciones, etcétera, etcétera. Y también salió un estudio que hicieron se me fue el nombre, en Italia, México, varios países lo hicieron, en el cual empezaban a mirar estadísticas de prevalencia, el porcentaje de presencia de síntomas depresivos y encontraron que efectivamente sí. Y para ejemplo, estos países, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, espero la puedan visualizar bien, efectivamente la prevalencia se disparó en cuanto a síntomas de depresión. Entonces, efectivamente, todo esto es algo que nos daba información, sobre todo a las personas que trabajamos y nos dedicamos a la salud mental y la salud psicológica, a acompañar estos procesos. Y también se hizo visible durante la pandemia y en este momento aún que efectivamente la industria del bienestar es una industria muy grande, la cual se catapultó después de la pandemia. Ahorita todavía estamos en pandemia, pero ya estamos en, no sé en qué pico vamos, pero estamos en pandemia. Y esta organización, que es una ONG, Global Wellness Institute, se encarga como tal de recoger esos datos de diferentes sectores dentro de la industria del bienestar y espero que también lo puedan visualizar ahí en la parte de abajo, en la parte de bienestar mental. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia de 2019 a lo proyectado 2025 son billones de pesos que se gastan en la industria del bienestar. Y esto pasa también desde actividad física, es decir, cuando se paga la membresía a un gimnasio o si me compro la máquina para hacer ejercicio, o las personas que se dedican al cuidado personal, cuánto invierten en cuidado personal, en spas, en turismo de bienestar, ese tipo de cosas. Pero si se dan cuenta, las cifras de bienestar mental no son tan altas como cuando se trata de activos físicos. Y esto también nos da mucha información para las personas que pretendemos llegar a esos públicos, los cuales estén interesados en empezar a cuidar de su estado emocional y su salud psicológica. Y todo esto que tiene que ver con los psicólogos. Yo no sé si ustedes se han preguntado esto, tanto los que son psicólogos como los que no. Yo me lo pregunté desde mi disciplina y es, pues bueno, si hay tantas necesidades de salud mental, ¿por qué la situación laboral, las ofertas laborales, la capacidad que tiene el mercado de dar respuesta a estas necesidades, por qué eso no se está viendo? ¿Por qué hay tantos psicólogos en busca de trabajo? Y lo puedo decir así porque hay muchas cifras que dan cuenta de esto y las ofertas, cuando uno hace una búsqueda rápida de ofertas, perdónenme, pero pues son vergonzosas. Por ejemplo, en este caso de neuropsicología,
Un neuropsicólogo que se supone que debe tener un magíster para ejercer en ese nivel, al cual están pagando 2.600.000, un contrato de obra labor, tiempo completo, aparte de eso debe tener transporte, aparte de eso es de lunes a sábado. Entonces nos encontramos que hay una precarización de las condiciones laborales. No estoy diciendo que en todas las empresas sea, ni mucho menos, pero casos como estos es muy frecuente encontrarlos. Y también llama mucho la atención que a una oferta, una vacante, perdón, para psicólogo clínico haya 140 solicitudes. Esto es un ejemplo de muchos. Yo he visto ofertas que tienen 1.100 solicitantes. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los psicólogos? Pues mucho, porque cuando se hace una inversión en tiempo, en dinero, en cosas que se dejan de hacer cuando se pretende y se tiene el privilegio, por supuesto, de acceder a la educación superior y más cuando esta educación es de carácter público, pues obviamente estos aspectos se tienen que contemplar, porque una vez que se entregue el título, pues hay que mirar qué se va a hacer, bien sea que se vaya a ejercer como psicólogo o no, u otra profesión, es importante tener en cuenta cuál es la situación del mercado laboral. Y también me pregunté, bueno, entonces el mercado laboral está saturado. Lo que dice el Observatorio Laboral para la Educación, y estas cifras del 2021, si estoy bien, habla de dos momentos. El primer momento cuando una persona egresa de una carrera, acá hacen como un barrido de varias carreras, no específicamente de psicología. El primer momento cuando sale, ¿a qué se enfrenta? Pues por un lado, como pueden ver en la parte azul, 50% de las personas carece de experiencia, por supuesto, acaba de salir, pero la segunda connotación para dificultad, como dificultad para conseguir trabajo, está en que no hay oportunidades de trabajo. Y el quinto momento es cuando la persona ya tiene algo de experiencia, sigue faltándole un poco más de experiencia para acceder a ciertas ofertas laborales, pero aumenta la dificultad para conseguir trabajo porque no hay oportunidades. Entonces, realmente esto es muy diciente y es importante que cada uno, pues mi invitación es a que cada uno cuestione y reflexione al respecto. Es decir, yo espero cuando obtengo mi grado ser empleado, brindar empleo, hacer, no sé, participar de una licitación, qué sé yo, donde sea y como sea que yo me visualice. En mi caso y desde mi experiencia, viendo todo esto, visto lo visto, empecé a decir, pues bueno, ¿qué está pasando con el tema digital? ¿Sí? O sea, como yo, psicóloga, que efectivamente dije, bueno, pues sí, me interesa seguir ejerciendo la psicología, haciéndolo de manera ética, responsable y tal, pero entonces, ¿cómo va la psicología de una manera responsable en los negocios digitales? Y como la palabra negocio suena a mercantilización de la salud, es decir, el mercadeo de la salud, quise traer la definición porque es muy interesante. Habla de que sí, efectivamente, un negocio es una actividad económica en la cual se buscan obtener utilidades, ¿sí? Porque si no, no sería negocio, a través de la venta e intercambio de productos y en el caso de los psicólogos de servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. Y esto es muy relevante porque estamos hablando de satisfacer una necesidad subjetiva. Es decir, una persona tiene una queja subjetiva sobre, digamos, si nos vamos a lo clínico, no puedo dormir, acabo de romper con mi pareja, o si nos vamos a lo organizacional, entonces una empresa que dice, no, quiero trabajar en la cultura organizacional y bienestar de mi gente y quiero contratar sus servicios, ¿sí? Ahí hay una transacción económica y en esa medida es un negocio, porque se está ofreciendo un servicio. Y muchas veces cuando se está en el pregrado, y lo digo desde mi experiencia, esta parte no se habla. No se habla de cuánto puede cobrar un psicólogo, no se habla, de hecho, pues uno llega a pensar como, "Uy, está mal que cobre o no debería ser gratis, es un servicio", pero a la larga, pues hay que ver la realidad y es que cada uno se hace esta inversión o quiere estudiar psicología o lo que sea que quiere estudiar, pues a la larga eso tiene unos costos. Y cuando se egresa, obviamente hay unos costos, y bien sabes si tiene el crédito o lo que sea, pero pues hay unos costos que hay que cubrir. En esa medida, parándonos desde el marco de ofrezco un servicio desde los parámetros éticos, legales, bioéticos, desde la regulación que hay en mi país, en esa medida es muy importante tener en cuenta que se está satisfaciendo esa necesidad. Pero ¿cómo se satisface esa necesidad? Obviamente hay que tener en cuenta el contexto. Yo estoy hablando netamente desde un entorno digital. No hay que desconocer que la pandemia, dentro de las pocas cosas buenas que, a mi parecer, sí, es una opinión súper personal, las pocas cosas buenas que puedo traer es que aceleró esa transición digital.
Y esto permitió que muchas personas pudiesen transformar a su vez la parte laboral. Es decir, si se tenía una reunión en la 127, pues no tenía que irme 2 horas en un transporte para llegar a la reunión, sino permitió un poquito más flexibilizar esa parte. Estoy hablando solamente de los aspectos buenos. También no podemos desconocer que dentro de toda esta transición, dentro de la economía digital, se dio el espacio también para que las personas pudiesen acceder a los servicios de atención psicológica. Les fuese más fácil solicitar una cita al psicólogo o al fisioterapeuta o a la persona que, pues, digamos, ejerciera a través de esta modalidad, les permitiera también moverse, asistir a congresos y brindar también sus asesorías, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la dinámica laboral cambió, se transformó, eh, con sus altos y bajos, pero es lo que hay en este momento, hasta este momento. Y hasta hace unos 5 años, creería yo, digamos, el hecho de que un psicólogo tuviese presencia digital no era tan bien visto. De hecho, todavía lo es, hay un poco de reticencia a aparecer en redes y demás, porque obviamente pues hay de todo. Pero ahora es un poco más frecuente y se ve mucho contenido de valor y muchas propuestas, podría decirse, muy interesantes con respecto a eso. Y más adelante les voy a compartir. Y bueno, pues para entrar en este mundo de lo digital, y yo pues me declaro súper novata en esto, pero con mucho interés de aprender sobre estas dinámicas, porque es bastante interesante encontrar las personas cómo se conectan, cómo se comunican, qué tipo de contenido consumen, y esto también nos da mucha información dentro del ejercicio profesional. Por ejemplo, hay un informe que salió en julio sobre los entornos digitales y habla de cómo las personas consumen sus noticias, es decir, cómo se informan. Entonces, yo era una, no sé, las pocas o muchas, no sé, de las que pensaba que pues Facebook ya no existía. De hecho, yo no tengo Facebook, pero, oh sorpresa, las personas consumen muchas noticias por Facebook. Y como todos sabemos, pues las redes sociales dan para todo y para todo. Entonces pueden haber noticias que realmente sean noticias que sean ciertas, por decirlo de alguna manera, y noticias que realmente no lo sean. Entonces, esto es relevante. ¿Por qué? Porque nos permite también ver cuál es el entorno en el que estamos los profesionales en este momento. Y una de las características es que es un entorno VICA, es decir, altamente volátil, incierto, complejo, ambiguo, más que nunca. Es un contexto también que hay, bueno, digamos que se actúa más desde lo global, pero tiene un impacto, perdón, se actúa desde lo local y tiene un impacto global. Ahí me confundí, siempre me pasa. Pero es importante tener en cuenta eso porque, por ejemplo, en el contenido que yo desarrollo sobre bienestar, más adelante les hablo sobre ello, hay personas de diferentes países que me escuchan. Entonces es súper interesante ver el alcance de cada herramienta que uno tiene y de cómo comunica. Y eso es muy relevante porque también hay que ser muy responsables en el ejercicio. También hay que tener en cuenta dentro de toda esta transición que estas restricciones del comercio y estas restricciones en las fronteras promovieron mucho más esa transformación digital, lo cual no es bueno o no es malo, es lo que hay en este momento y hace que también esas conexiones entre lo presencial y lo digital sean cada vez más difusas. ¿Sí? Hay personas que migraron desde lo presencial a lo digital en las atenciones y viceversa. Y el ejercicio ha sido bastante interesante. En esa medida, pues se favorece mucho en los entornos colaborativos, la posibilidad de colaborar con muchas personas de diferentes partes del mundo sin necesidad de que haya una conexión presencial, pero sí esto puede favorecer y enriquecer como tal los contenidos que se brindan. También es importante tener en cuenta que las hojas de vida en este momento, pues son prácticamente la marca personal. Es mi percepción y lo que yo he visto dentro de mi experiencia. Y es muy importante que haya una marca personal, ya les voy a hablar sobre eso un poquito más, una marca personal profesional en redes sociales. Y también que estos nuevos entornos digitales facilitan que las personas se puedan conectar de una manera mucho mejor. Específicamente desde la telepsicología, y con mejor me refiero a que sea un poco más fácil. Esto implica que la persona pueda, incluso en sus tiempos de almuerzo, pedir una cita. ¿Sí? De pronto entre semana su horario no le da para pedir una consulta, pero la necesita o identificó que la necesita. Y esto hace que las personas le den y le demos un valor fundamental al tiempo y la calidad de vida. Entonces, en esa medida también el ejercicio de la telepsicología ayuda un montón.
Específicamente desde la marca personal y profesional como la nueva hoja de vida, es muy importante resaltar varias cosas. No encontré como una definición unánime, lo cual también es muy chévere porque permite como alimentarme de diferentes visiones. Y por un lado está el hecho de que la marca personal viene siendo algo así como, ¿qué me genera esta persona que estoy viendo en redes? Realmente confío en ella, confío que pueda ser un profesional idóneo para lo que yo necesito. Esto también tiene que ser congruente con la realidad, con la presencialidad, porque si yo, lo que les decía hace un momento, pues encuentro que lo virtual y lo presencial no me cuadran, pues efectivamente no va a haber una confianza y eso es fundamental en un proceso. También la marca personal, desde mi visión, porque ya las personas que conozcan de mercado y más me corregirán, permite también saber que la persona que está ofreciendo un servicio tiene una experiencia, sabe exactamente qué puede ofrecer y también está en la capacidad de manera responsable y ética de satisfacer esa necesidad. Obviamente, si hablamos de un proceso de acompañamiento psicológico, obviamente esto es mancomunado, ¿sí? O sea, esto se trabaja con el paciente, el consultante, el usuario, el cliente, como le quieran llamar, pero es importante también tener en cuenta que eso que se ve en lo presencial también se ve en lo virtual y debe ser coherente lo uno con lo otro. También implica que si yo estoy trabajando en mi marca personal, profesional, tengo que tener en cuenta que si hay 50, es un número X, 50.000 psicólogos, ¿cómo yo me voy a posicionar frente a estos 50.000 psicólogos que también son terapeutas familiares o atienden ansiedad, depresión? ¿Cómo voy a hacer un ejercicio juicioso de posicionamiento? Y esto ya pues está mucho más relacionado al tema del mercado y demás. También implica que yo quiero, o mejor, yo tengo que plantearme cómo quiero que las demás personas me conozcan, ¿sí? ¿Cuál quiero que sea mi marca? ¿Qué palabras quiero que les vengan a la cabeza, a la mente cuando estén pensando, ah, psicóloga Dario, psicólogo tal o abogado tal, qué sé yo? Es muy importante también esa distinción, ese signo de distinción, como les mencionaba, que está muy amarrada también al posicionamiento y ese conocimiento de sí mismo. Si no hay un conocimiento de sí mismo, pues nunca se va a saber cuáles son mis valores, mis principios, si estos son negociables o no son negociables. Entonces, todo esto tiene mucha injerencia en cuanto al posicionamiento de la marca personal y sobre todo si esta es en digital. Y obviamente, pues lo que les comentaba sobre las redes de colaboración es muy importante porque esas conversaciones que se tejen en digital no son exclusivas entre psicólogos, ¿sí? Sino podemos conversar con un abogado, podemos conversar con alguien que trabaje, no sé, en trabajo social, y son súper enriquecedoras porque cada uno tiene una visión muy, muy diferente desde su quehacer, se posiciona desde una fundamentación conceptual y metodológica, pero es muy enriquecedor. Y esto para dar respuestas no solamente a las preguntas del uno a uno que se hacen en consulta, sino a las preguntas que hay en este momento en la humanidad. Y un poco para resumir el tema de marca personal, pues está muy centrado en cómo me veo, cómo quiero que me vean, cómo quiero ser visible frente a los demás, cómo me ven esos otros, porque también hay que tener en cuenta que yo puedo pensar y ver, no, me veo súper profesional y eso se ve bien y la letra y lo que yo dije y tal, pero puede que las personas no lo perciban de esa manera. Entonces sí es muy importante tener en cuenta estos elementos cuando se está hablando de trabajar en la marca personal. Y dicho sea de paso, pues no hay necesidad de ponerla en digital, todos ya tenemos una marca personal. En el caso de algunas personas dirán, no, pues la marca personal de esta persona es que es súper responsable y cumplidora, de este no, no es tan responsable, pero súper bien, es el que nos alegra la vida y las reuniones. Entonces ya hay una marca personal, es decir, información que los otros ven de nosotros, pero específicamente desde el componente profesional, ese es como el marco en general. Y dentro de esa marca personal es importante tener en cuenta que esto hace parte de un proyecto de vida y este proyecto de vida a su vez de un proyecto profesional. Es decir, tiene que haber necesariamente una coherencia en cuanto a lo que yo digo en digital versus lo que yo digo en presencial. Y esto también me ayuda a la interacción con los pacientes, con los usuarios, con los clientes, en fin, con las audiencias. ¿Quién ve el contenido? ¿Qué contenido yo construyo? ¿A qué se dedican estas personas? ¿Son chicos entre los 14 y los 17 años o que prefieren un video o son personas entre los 30 y los 35, los cuales pues llegan cansados de sus trabajos y les interesa, no sé, leer algo corto, pero leerlo?
También es importante saber dentro de mi marca si yo voy a transmitir contenido de valor, que sea congruente, coherente, con constancia y disciplina, porque se requiere mucha constancia y disciplina. Yo todavía trabajo en ello. Y también qué resultados espero obtener. Porque si yo voy a publicar, pero tengo que mirar a ver por qué quiero publicar, con qué frecuencia, quién va dirigido mi mensaje. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también las plataformas que voy a utilizar. Es decir, si para mi consulta, por el tema de la confidencialidad, me sirve más una plataforma, pues tengo que mirar pues, que esa plataforma me sirva todo el tiempo, si no me sirve cambiarla o mirar qué ajustes hago. También qué herramientas de interacción uso. Uso WhatsApp Business, uso Telegram, uso qué herramienta uso para comunicarme y para interactuar, o uso solamente mis redes sociales, o hago en vivos, o en fin. También tengo que tener en cuenta dentro de esa marca si voy a construir un portafolio de servicios, y esto suena así súper a mercadeo y demás, pero es muy importante saber si yo voy a hacer consulta uno a uno y si esa consulta uno a uno, si la agenda no está llena, entonces, ¿qué voy a hacer? Si también es importante que yo haga, no, voy a hacer unos talleres muy chéveres que me he estado craneando, pero entonces tengo que sacar los costos del taller para que sea sostenible en el tiempo, que mi negocio no se vaya a pique, mi negocio entendiendo como que doy respuesta a una necesidad y también tengo que tener un modelo de negocio, saber si ciertos servicios los voy a cobrar o no, o voy a hacer voluntariado. Conozco a muchos profesionales que tienen su consulta llena entre semana, hacen asesorías, consultorías, dictan clases y también los fines de semana, por lo menos una vez al mes, hacen voluntariado. Entonces, eso también es importante, sí, saber si esto entra dentro del marco de marca personal. ¿Qué plataformas de pago? Porque puede que el profesional en psicología esté familiarizado con Nequi, con PC y este tipo de cosas, pero puede que la persona que consulta no. Entonces es importante también tener en cuenta este tipo de aspectos. Y también que hay plataformas en las cuales se puede agendar las citas, ¿sí? No tiene que ser solo llamada, también hay que mirar con lo que uno se siente más cómodo y eso es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente lo que les decía, tiene que ser sostenible y sustentable, porque si yo estoy hablando de marca personal en un ecosistema en el cual yo me voy a posicionar como un profesional, un referente frente a esto, pues tengo que sacarle números a eso. Y es importante hacer un ejercicio juicioso en el cual yo digo, bueno, mi hora de trabajo cuesta esto, el impacto que yo espero obtener o los objetivos a alcanzar son estos, y eso hace parte también de la sostenibilidad, lo cual es un tema mucho más amplio para esta conferencia. También hay que tener en cuenta los acuerdos de servicio. Como les decía anteriormente, nos regimos o estamos bajo un marco normativo, legal, bioético, ético y demás, por lo cual no podemos estar exentos de hacer un consentimiento informado, informarlo, valga la redundancia, al consultante, y también tener una política digital sobre cómo se va a asignar una cita, cómo se va a cancelar y todas estas cosas que hacen parte de cómo yo voy a brindar un servicio de calidad, coherente y respetuoso con ese otro. Y bueno, traje acá digamos que es un poco diferente a lo que venía ya conversándoles, porque es una pregunta que a mí me hacen frecuentemente. Las personas que consumen el contenido digital muchas veces dicen, pero bueno, pues las personas que no, digamos que no saben a qué nos dedicamos los psicólogos. Dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? ¿Sí? O sea, me sale mejor ir a un coach que a un psicólogo y es válida la pregunta. Y encontré un poco el tema del coaching, que está relacionado mucho con las personas que quieren potenciar ciertos resultados o alcanzar ciertos objetivos y hay coach que uno se encuentra en digital que son muy responsables y dicen, efectivamente yo le ayudo con esto, pero yo no soy psicólogo, si usted tiene esta problemática ya del fuero, específicamente de salud mental o psicológica, tiene que pedir atención psicológica y eso me parece un ejercicio responsable, pero hay otros que no. Entonces, por eso es importante hacer una diferencia entre ambas y también entender que ahorita hay mucho contenido relacionado con autoayuda. Entonces está la frase, está, leas este libro, está bien en la medida en que uno tenga claro que eso no es un proceso de acompañamiento psicológico y que uno pueda ser parte de, es una herramienta más que no reemplaza como tal. Y es importante también que los psicólogos asimismo lo digan porque muchas veces uno se encuentra en redes sociales y por eso la importancia de que el quehacer profesional sea cada vez más responsable, tanto presencial como virtual, y es de aclarar este tipo de cosas, porque hay personas que tienen en su imaginario que leyéndose este libro ya van a superar la tusa o que pues,
no sé si a alguien le ha funcionado, pero eso requiere un proceso un poco más de conciencia y de reflexión. Y es importante, esta frase me pareció espectacular porque es específicamente eso. O sea, si eso sirviera, sería equipararlo con que el curandero del pueblo extirpara un apéndice. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Y para terminar, no sé cómo voy de tiempo, ya voy terminando. Me pareció relevante, les he hablado mucho de contenido de valor y contenido de valor y contenido de valor, y me pareció muy importante traerlo porque cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es contenido de valor? Y contenido de valor está soportado en evidencia, está soportado en investigaciones, está soportado dentro de un marco conceptual metodológico y en esa medida sí es importante darle mucha más voz a este tipo de contenido. Traje dos ejemplos porque el que ustedes tienen a su izquierda, el de la campaña La Última Foto, para mí fue muy relevante cuando salió esta campaña porque se pucha, o sea, increíble como de un tema que es tan sensible y que puede de pronto generar suspicacia en las personas, cómo se valen de las imágenes, de los audios, de las redes sociales para hacer ruido con esto y ver que efectivamente el suicidio no se ve, un tema que es supremamente delicado, no se ve como todos aparentemente lo podemos llegar a ver. Entonces, en esa medida me pareció un uso muy respetuoso y responsable de las redes sociales, sobre todo por las personas que estuvieron detrás de esa campaña. Y por otro lado, una cuenta que sigo de una psicóloga especialista en el manejo de la ansiedad, la cual he escuchado en muchas ocasiones. Me parece que es muy responsable con la información que entrega y sobre todo por el alcance que tiene. Y de hecho dentro de su cuenta tiene mucho contenido gratuito, que es muy importante también para esas personas que hasta ahora están preguntándose o cuestionándose, ¿será que sí voy al psicólogo? ¿Será que no? Me refiero más al componente mental, pero entonces es muy importante, me pareció chévere traerles el ejemplo. Y bueno, dentro de este proceso, como les he contado un poco, eh, lo que ha sido para mí esa transición, que ya me dedico mucho más al ejercicio de la telepsicología, y que no diría que no es fácil, sino que es complejo porque requiere también salirse un poco de esos esquemas a veces que uno tiene tan estructurados, tan rígidos y ser un poco más flexible. Esto tiene muchos retos y hay que tener en cuenta que esto vino para quedarse, por lo menos desde mi visión, esto es así. Entonces es muy importante también en cuenta que si se es profesional, hay que estar formándose de manera integral y continua, no solamente desde la parte específicamente de psicología, sino desde muchas otras herramientas que uno pueda tener a su alcance, bien sea musicoterapia, arteterapia, y no me refiero como a hacer maestrías en todo esto, sino a tener información sobre eso, porque en consulta muchas veces las personas llegan con esas preguntas. Y también tener en cuenta que en este momento se está haciendo investigación relacionada con el uso de dispositivos tecnológicos y tecnologías móviles con los cuales las personas puedan, digamos, hacer procesos de, las personas no, las personas son las impactadas, los profesionales puedan hacer uso de estas herramientas dentro de sus procesos de atención. Hay casos, por ejemplo, como el del trastorno de estrés postraumático, el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces sí es muy importante como empezar a mirar esos aspectos también que nos pueden ser muy útiles también en el momento de la atención psicológica. También no desconocer que el servicio que se brinde, la atención, el acompañamiento, la asesoría, la consultoría debe ser con calidad, ¿sí? El hecho de que sea virtual no quiere decir que no vaya a ser igual que si yo lo brindo presencial. De hecho, a veces hay que hacer uso de muchas herramientas porque lo digital también tiene sus retos en sí mismo. Y por supuesto, lo que les he hablado toda la conferencia, no descuidar el marco ético y legal que es inherente para cada una de las profesiones. Y ya, quería compartirles esto. Esto que ven ahí es el primer episodio que lancé de salud mental fuera del consultorio en Spotify. Si ustedes, los invito a que lo escuchen si les interesa el tema. A través de cada episodio lo que pretendo es, por un lado, entregar contenido de valor de manera responsable, sacando esas dudas que muchas veces me han planteado los consultantes, a los cuales agradezco muchísimo porque realmente el tener el privilegio de tocar y acompañar los procesos de las personas es un privilegio enorme y una responsabilidad a la vez. Y sacar esas dudas del uno a uno que muchas veces se repiten. Entonces, ¿por qué no hablar de esto? También dar información y que esto también nos permita seguir generando preguntas y seguir
de verdad generando estas inquietudes de cara a lo que ya está pasando en cuanto a los entornos digitales. Y con esto no quiero hacer una apología solamente a lo digital, es un camino, ¿sí? Es mi camino, la aproximación. Quería compartírselos precisamente para que cada uno, la invitación es como a que reflexione sobre su posición en este momento, si es en entorno presencial o digital, cuál es su posición dentro de su quehacer.